El día de hoy entonces vamos a hablar acerca del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Es un sistema que es alterno, paralelo con el sistema nervioso central. Él ayuda, ¿verdad? Él, como su palabra lo dice, es autónomo. Él hace cosas de manera automática para que a veces nosotros no tenemos esos reflejos, ¿verdad? Como los tiene, o sea, no los tenemos de manera consciente. Y entonces el sistema nervioso autónomo nos da una mejor respuesta. El, el libro de Netter da al principio, ¿verdad? Estos dos dibujitos que expresan lo que es las divisiones del sistema nervioso autónomo, que son el sistema nervioso parasimpático y el simpático. El sistema nervioso simpático se encarga de prepararnos para una huida. Es aquello que siempre hemos escuchado, que de repente aquello que nos haga secretar adrenalina viene dado por el sistema nervioso autónomo y entonces nos prepara para una emergencia, una huida. Entonces, en este caso, ¿verdad? Que lo estaba persiguiendo un toro, la persona, ¿verdad? Entonces aumenta su frecuencia cardíaca, aumenta su frecuencia respiratoria, dilata las pupilas para poder ver bien, se segrega gran cantidad de glucagón, que es la hormona que suelta la glucosa a la sangre. La necesitamos en la sangre para poder correr. Y así una serie de procesos fisiológicos que vamos a ver el día de hoy. En caso contrario, ¿verdad? Fíjense que aquí se gasta una gran cantidad de energía. Por el contrario, el sistema nervioso parasimpático se encarga de disminuir, de ahorrar la mayor energía posible. Entonces se encarga de disminuir todos los procesos fisiológicos que estén gastando energía y también se encarga del almacenamiento de la energía, es decir, de la comida. Cada vez que nosotros comemos, se activa el sistema nervioso parasimpático para para aumentar el peristaltismo, es decir, las contracciones de los intestinos, que avance esa comida, que sea absorbida a la sangre y que pase al hígado donde es almacenada. Por eso es, ¿verdad?, que al activarse el sistema nervioso parasimpático después de comer, tiende a darnos sueño, porque tiende a activarse un sistema contrario, ¿verdad?, al simpático. Ahora, ellos no siempre se oponen, pareciera que se opusieran, ¿verdad? Pero hay veces que trabajan simultáneamente. Entonces ellos están en comunicación. Coloco esta foto es de un profesor llamado Wilfredo Guanipa, cuando él me dio clase de Morfo 3. Es una de las profesores que me ha parecido más excelente dando una clase. Tenía una memoria demasiado memoria. Eh, Tengo entendido que él ha sido la nota más alta en la carrera de medicina en la Francisco de Miranda, 19 y pico por ahí. Y él nos dio la clase, toda esta clase que yo les voy a dar, solamente con estos dos dibujitos, en una lámina de acetato. Con esos dos dibujitos nos dio la clase y de verdad que todo lo que yo les puedo dar hoy, la mayoría de las cosas las aprendí fue en esa clase. Él, de hecho, fue enviado por la universidad a estudiar endocrinología, o sea, becado por la universidad a estudiar endocrinología en España. Volvió unos años, pero bueno, se regresó. Está en España. El sistema nervioso autónomo es súper importante porque hay muchas funciones en nuestro cuerpo que son mediadas por ella y que nosotros podemos
modificar a través de fármacos. Por lo tanto, es sumamente importante que conozcamos la fisiología del sistema nervioso autónomo para que podamos saber cómo usar los medicamentos. Entonces tenemos un ejemplo aquí, ¿verdad? En el que tenemos la membrana presináptica, en este caso, en el caso del sistema nervioso autónomo, viene el impulso nervioso y entonces aquí están los neurotransmisores. Y los neurotransmisores se unen a la membrana presináptica y entonces vierten los neurotransmisores, no, que esto se llaman las vacuolas. Entonces las vacuolas se unen a la membrana presináptica y vierten el neurotransmisor, que en este caso es acetilcolina. La acetilcolina, ¿verdad?, influye en la membrana postsináptica, en los receptores que tiene ella, pero igual aquí hay unas enzimas en la hendidura sináptica, unas enzimas que cortan a la acetilcolina. Esa enzima se llama la colinesterasa. La colinesterasa divide la acetilcolina en colina y en ácido acético. Y entonces así se termina el trabajo. Entonces, esto debemos saberlo porque muchos de los medicamentos pueden actuar, por ejemplo, en ser bloqueantes aquí en los receptores, bloqueantes de la acetilcolina. Otros medicamentos, y entonces hace que el impulso nervioso no continúe. Otros medicamentos pueden ser inhibidores de la colinesterasa, se pegan a la molécula de colinesterasa e impiden que la colinesterasa sea cortada y por lo tanto impiden que la acetilcolina sea cortada. Entonces aumentan el efecto que está dando la acetilcolina. ¿Ve? Entonces de todas esas maneras se puede ayudar, se puede modificar la fisiología. La acetilcolina, ¿verdad?, cuando es vertida se consigue con dos tipos de receptores. Es decir, no solamente existe un receptor específico para ella, sino que existen dos receptores que se llaman los receptores nicotínicos y receptores muscarínicos. Los receptores, bueno, ellos se llaman así porque cuando han hecho los experimentos se han dado cuenta que son afín, es decir, reciben a la nicotina. Y estos reciben a la muscarina, que son derivados de los hongos. Entonces, si se activan, si la membrana, entonces nosotros debemos saber si la neurona que continúa, dependiendo en qué parte del cuerpo estemos, pueden ser receptores nicotínicos o pueden ser receptores muscarínicos. Entonces, si se activan receptores nicotínicos, el impulso viaja más rápido. Si se activan receptores muscarínicos, viaja más lento. Entonces, eso lo debemos tomar en cuenta porque al momento de usar medicamentos que actúen sobre la acetilcolina, sea aumentando su acción o disminuyendo su acción, cortando, ¿verdad?, ayudando a la colinesterasa a cortarla más, sea independientemente cualquiera de las dos. Entonces nosotros debemos estar pendientes porque si estamos aumentando su acción y es un receptor nicotínico, estamos aumentando más el efecto del sistema nervioso autónomo, sea simpático y parasimpático, y a veces nos podemos exceder. Por ejemplo, ejemplo típico, si alguno de ustedes es asmático, ¿verdad?, han tomado un medicamento que puede ser salbutamol, o si está muy grave en una crisis asmática, le han dado adrenalina, y muchas veces, ¿cuál es el efecto que da? Taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, ese medicamento aumenta la frecuencia cardíaca porque actúa a nivel del sistema nervioso simpático. ¿Ve? O sea, yo la estoy usando para que abra los bronquios, pero también me actúa a nivel de la frecuencia cardíaca. Entonces son las cosas con que debes saber y que debes jugar, pues.
Ahora vamos a ver, ¿verdad?, cómo está compuesto anatómicamente los nervios del sistema nervioso autónomo, del sistema nervioso simpático y parasimpático. Sobre todo, ¿verdad?, de la neurona, o sea, de la segunda neurona. Recuerden que la primera neurona siempre viene del sistema nervioso central y llega a la médula espinal. Y la segunda neurona sale de la médula espinal y se dirige hacia donde sea. Igualmente, recuerden que esta médula espinal puede ser sustituida por el tallo encefálico. Si estamos hablando de pares craneales, entonces estamos hablando del tallo encefálico. Entonces, bueno, vamos a recordar primero lo que sabemos hasta ahora, ¿verdad?, en una neurona motora normal, que sale, ¿verdad?, de la médula espinal o del tallo encefálico, ¿verdad?, dirige su impulso nervioso, ella secreta acetilcolina, que es la M esta que tenemos aquí, la M, y entonces cae en un receptor, en un músculo, para que el músculo se contraiga. Cualquier músculo, el bíceps, el tríceps, cualquiera de esos. Que en este caso, ¿verdad?, hizo contacto con un receptor nicotínico. Fíjense que esta M, ¿verdad?, puede ser recibida por receptores nicotínicos o muscarínicos. Lo único es que tiene que cambiar la forma en que va a llegar al receptor, pero finalmente cualquiera de los dos receptores puede aceptarlo, ¿eh? Entonces, ahora, ¿qué sucede en el sistema nervioso autónomo? Primero, lo que deben saber es que no existe una sola segunda motoneurona, sino que existen dos. Es decir, que va a haber una escala, un ganglio donde va a haber una escala, donde va a haber una tercera neurona. ¿Se acuerdan, por ejemplo, los ganglios que hemos visto en el sistema nervioso, en los pares craneales? Por ejemplo, el ganglio ciliar. Se estudiaron ya el tercer par craneal, ¿verdad?, que antes de estimular la pupila pasa por un ganglio que se llama ganglio ciliar, que está dentro de la órbita. Ese ganglio ciliar es como decirles. Entonces fíjense, tanto el sistema parasimpático como el simpático tienen su ganglio donde hacen escala. Entonces primero vamos a ver cómo sucede con el parasimpático. Entonces el parasimpático, ¿verdad?, envía su impulso nervioso, ¿verdad?, por esta neurona que llamaremos preganglionar, porque lo vamos a hacer ahora con respecto a este ganglio. Entonces la neurona preganglionar lleva su impulso nervioso al ganglio, ¿verdad?, y allí secreta acetilcolina. Allí secreta acetilcolina. Eso se tienen que irlo aprendiendo. Tenemos aquí 4 neuronas. Estas 4 neuronas se las tienen que aprender. Entonces la neurona preganglionar del sistema parasimpático secreta acetilcolina en el ganglio. De hecho, normalmente es una neurona larga, la preganglionar. Eso hace que el ganglio de la neurona preganglionar, el ganglio en el sistema nervioso parasimpático, esté cerca del órgano efector, y por lo tanto entonces la neurona posganglionar es corta. ¿Se acuerdan otra vez del ganglio ciliar, que pertenece al sistema nervioso parasimpático? Recuerdan que el núcleo del tercer par es un núcleo parasimpático. Entonces ese ganglio está cerca del ojo, que como les dije está en la órbita. Entonces luego hace sinapsis con la neurona posganglionar, y la neurona posganglionar llega al sitio donde va a hacer el efecto, ¿verdad?, y secreta acetilcolina. Fíjense, otra vez, la preganglionar y la posganglionar secretan acetilcolina, las dos. Ahora vamos con el sistema nervioso simpático. En este caso, ¿verdad?, la neurona preganglionar es corta,
¿Por qué es corta? ¿Se acuerdan que paralelamente, eso lo vieron hasta en Morfo 2, paralelamente a la columna vertebral, aquí está la columna vertebral, aquí está un cuerpo vertebral, paralelamente había algo que se llamaba cadena ganglionar simpática, que seguramente sus profesores de Morfo 2 siempre le dijeron, eso lo van a ver en Morfo 3. Bueno, este es el momento. Esta cadena ganglionar simpática es el sitio donde hace sinapsis la preganglionar. Es decir, la preganglionar sale de aquí de la médula espinal y hace sinapsis aquí. Ya después la posganglionar del simpático se tiene que echar el polo desde aquí hasta los nervios, hasta el órgano donde va. Por lo tanto, entonces la posganglionar simpática tiende a ser larga. La preganglionar simpática es larga. Perdón, la preganglionar parasimpática es larga, la posganglionar simpática es larga. Ahora, la preganglionar simpática suelta acetilcolina. En cambio, la posganglionar simpática suelta noradrenalina, que aquí por términos de Estados Unidos le llaman norepinefrina, pero es noradrenalina para nosotros. Noradrenalina. Entonces, fíjense que preganglionar y posganglionar parasimpática sueltan acetilcolina. Preganglionar simpática suelta acetilcolina también. La única que suelta noradrenalina es la postsimpática. Ahora, el sistema nervioso simpático, como tiene que encargarse de huir para que el toro no te encache, ¿verdad? Entonces necesita una ayuda adicional para que el sistema simpático funcione de manera mucho más rápida de lo que funciona normalmente. Entonces, cuando se estimula el sistema nervioso simpático, ¿verdad? Que se estimula estos impulsos nerviosos en la preganglionar, también hay unas neuronas, vamos a decir como llamar preganglionares, pero que están a nivel de una glándula llamada glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es una glándula que seguramente vieron en el riñón. O sea, cuando vieron un sistema renal, vieron que había una glándula ahí encima del riñón, pero que no sabían más nada de ella. No les dijeron más nada de ella porque ella como tal se ve en sistema nervioso endocrino. Ella secreta muchas hormonas, varias vamos a decir. Entre esas secreta la adrenalina, es decir, la estimula la acetilcolina que suelta esta neurona. O sea, hay unas neuronas pues a nivel de donde está ella está más o menos a nivel de T12, L1, ¿verdad? Entonces esa neurona preganglionar va directo a la adrenalina, perdón. Va directo a la glándula suprarrenal. Al llegar a la glándula suprarrenal, le dice que suelte adrenalina. Esa adrenalina, ¿verdad? Va a ir a muchas células y va a viajar en la sangre a otros sitios del cuerpo para estimular, potenciar la estimulación simpática, ¿verdad? En diferentes órganos. Por ejemplo, les había dicho en el caso del muñequito que está corriendo por el toro, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Por el sistema simpático, pero cuando te llega adrenalina, la frecuencia cardíaca aumenta mucho más. Igual se dilatan los bronquios, etcétera, etcétera. Se dilatan más las pupilas. Todo eso lo hacen la adrenalina. Fíjense
otra diferencia entre el sistema nervioso simpático y parasimpático es que el parasimpático tiene su representación en los nervios craneales y en los nervios sacros. Representación en nervios craneales y sacros. En cambio, el simpático en los nervios torácicos y lumbares. Ajá, doctor, ¿y en los cervicales? No hay. No hay representación del sistema nervioso autónomo. Lo otro es que por eso es que cuando estudiamos los pares craneales siempre vimos núcleos parasimpáticos, pero nunca vimos un simpático, porque los simpáticos están en el tórax y a nivel lumbar. Entonces, el sistema nervioso parasimpático en algunos libros lo pueden ver también llamado como el sistema cráneo-sacro. Y el sistema simpático también lo podemos ver descrito como el sistema tóraco-lumbar. Es por eso. Entonces, fíjense que, como les había dicho, la neurona parasimpática preganglionar es larga y secreta acetilcolina. La postganglionar es corta y secreta acetilcolina también. Por el contrario, el simpático tiene una neurona preganglionar corta porque llega a la cadena, es esta misma cadena, secreta acetilcolina, y la postganglionar es larga hasta llegar al órgano y secreta es noradrenalina. Como les decía, existen unas neuronas especiales que se dirigen a la glándula suprarrenal, le secretan acetilcolina para darle la orden y la glándula suprarrenal entonces secreta adrenalina y noradrenalina para potenciar estas otras del torácico y lumbar que se están encargando del sistema nervioso autónomo. Perdón, de la estimulación simpática. Ahora, ¿cómo funciona más o menos esta cadena ganglionar simpática? ¿Ah? Entonces, sale lo que llamaríamos, ¿verdad?, las neuronas preganglionares. ¿De dónde salen? Siempre tienen que salir, ¿verdad?, de la sustancia gris, siempre, ¿verdad?, porque de ahí es donde están los núcleos, de la sustancia gris de la médula espinal. A mí se me olvidó en este momento colocarles que si van a médula espinal y van a ver que, ¿verdad?, que hablábamos de asta anterior y asta posterior, y que habían en algunos sitios de la médula espinal donde existía un asta lateral y que esa tenía que ver con la cadena ganglionar simpática. Exactamente en este punto es que vamos a usar eso, en el que existe un asta lateral. Entonces, por supuesto que solamente va a existir en la médula espinal torácica y lumbar, y que entonces salen estas neuronas preganglionares. Entonces, las neuronas preganglionares salen allí del asta lateral, ¿verdad? Salen por la raíz anterior, por donde salen las motoras también. Salen por la raíz anterior, ¿verdad? Se unen al nervio, ¿verdad?, al nervio espinal, que el nervio espinal, recuerden que está formado por la raíz posterior y la raíz anterior, ¿verdad? Pero aquí, en este punto, se desvían a la cadena ganglionar. Salen aquí y se desvían a la cadena ganglionar. En la cadena ganglionar hacen sinapsis con la postganglionar. Hacen sinapsis con la postganglionar, que se devuelve y continúa por el nervio. Y continúa por el nervio, ya el nervio espinal. Ahora, existen algunas otras, pero son menos, que descienden a otros ganglios y allí se encuentran con la postganglionar, o se van aún a otros ganglios. En vez de hacer sinapsis allí, se van a otros ganglios. Pero no es, vamos a decir, no es de importancia. Lo importante es que sepan
que la preganglionar sale del asta lateral de la médula espinal y hace sinapsis en el ganglio de la cadena ganglionar. Y de allí se va al órgano que va a llegar. Ustedes dirán, ajá, doctor, usted ha hablado de órganos y órganos hasta ahora, pero ¿qué órganos llega? Ah, bueno, eso es como la segunda parte de la clase. Ir viendo cada órgano a los que llegan estos sistemas y qué efecto nos dan. El hipotálamo, que es un señor que hemos visto varias veces, pero que finalmente ustedes lo van a ver en el sistema endocrino. Este órgano, ¿verdad?, ayuda al equilibrio entre el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso endocrino, entre neuroendocrino. ¿Qué sucede? El sistema nervioso, ¿verdad? O sea, si vamos a lo que hace el sistema nervioso, es comandar órdenes, o sea, llevar órdenes a los diferentes órganos. El sistema nervioso como tal, a los músculos, etc. El sistema nervioso, el sistema endocrino, que está comandado por hormonas, es como un sistema nervioso también, pero, o sea, que también tiene una función de dar órdenes a los órganos, pero lo hace de una manera más lenta, porque lo hace de una manera prolongada. Es decir, ustedes con el sistema nervioso autónomo, con el sistema nervioso central, le dicen al bíceps que se contraiga, pero eso es en ese momento y ya. En cambio, el sistema endocrino, por ejemplo, le dice por toda la vida a los testículos, el sistema endocrino, le dice por toda la vida a los testículos que produzcan espermatozoides, o le dicen a los ovarios que produzcan óvulos, por toda la vida. Es algo prolongado, ¿ve? Entonces, el sistema nervioso autónomo también participa en estas órdenes que se comandan a nivel cerebral hacia los diferentes órganos. Ahora, ellos dos trabajan simultáneamente y hacen retroalimentación al hipotálamo. ¿Qué es eso? Que lo van a ver en el sistema endocrino. La retroalimentación quiere decir que si el sistema nervioso autónomo está muy estimulado, esa mucha estimulación le dice al hipotálamo, hey, el sistema nervioso autónomo está muy estimulado. Entonces el hipotálamo, entonces se encarga de disminuir la estimulación, sus órdenes, al sistema nervioso autónomo para que no se estimule tanto. Eso se llama retroalimentación. Es decir, que el hipotálamo le da órdenes al sistema nervioso autónomo, pero el sistema nervioso autónomo también le dice al hipotálamo cómo está trabajando él. Entonces, este es un dibujo del Néter, ¿verdad? Perdón, del Néter no, del Snell, donde está, vamos a decir, combinado, ¿verdad?, los dos sistemas. Fíjense que en azul tenemos el sistema cráneo-sacro o parasimpático, que está representado por los pares craneales yendo a diferentes órganos, ¿verdad? A diferentes órganos en azul, y el cráneo, el sacro también yendo a diferentes órganos. Por el contrario, el simpático, ¿verdad?, sale del tóraco y lumbar, pasa por la cadena ganglionar simpática y de allí se dirigen a diferentes órganos también, que serían los rojos. Entonces vamos a ir viendo, ¿verdad?, qué sucede en cada uno de estos órganos. Vean, primero, en cuanto, ¿verdad?, al iris, ¿verdad?, a que se dilate o se contraiga la pupila, recordemos al señor núcleo parasimpático del óculo motor, ¿verdad? De allí sale la neurona preganglionar, ¿verdad?, por el tercer par, hace sinapsis en el ganglio ciliar y luego llega al iris. ¿Cuál es el efecto en el iris del sistema nervioso parasimpático? Que se cierren las pupilas. Le va a ayudar mucho, ¿verdad?, les va a ayudar mucho a recordar al muñequito corriendo en el toro y al otro que está descansando. Si yo estoy corriendo porque un toro me está persiguiendo, ¿qué voy a necesitar? ¿Abrir los ojos o cerrarlos? Voy a necesitar abrir los ojos, por lo tanto dilatar la pupila. Entonces ahí recuerdo, el sistema simpático
me ayuda a abrir las pupilas. Por lo tanto, el parasimpático me ayuda a contraer las pupilas. Igualmente, el simpático, ¿cómo abre las pupilas? Ajá, doctor, ¿cómo abre el simpático las pupilas si el simpático está allá en el tórax? Bueno, del tórax sale la preganglionar hacia un ganglio que se llama ganglio simpático cervical superior. Es decir, que es como parte de la cadena ganglionar, pero sube un poquito a la parte cervical. Está en el cuello, un poquito en la base del cuello. Y ahí es que hace sinaxis con la posganglionar. Ahí sale la posganglionar hacia el iris y en este caso también sale hacia el elevador del párpado contrayéndolo para mantener los ojos abiertos, que es cuando algo nos asusta y elevamos los párpados. Porque nos ponemos alertas en ese momento. Tenemos también, ¿verdad?, el núcleo salivar superior, que entonces es del parasimpático y a través del nervio facial pasa por el ganglio submandibular y estimula las glándulas salivales, sublingual y submandibular, que eso igualmente lo vimos cuando vimos el nervio facial. Por el contrario, el tímpano es el segmento medular torácico, que es el simpático, hace sinaxis en el ganglio cervical superior, que es este mismo, ¿verdad? Y a través del plexo coroideo es llevado a las glándulas sublingual y submaxilar. ¿Qué hace en los diferentes sitios? Entonces, las glándulas, el parasimpático estimula a que se segreguen la saliva. En cambio, el simpático ayuda a inhibirlo. ¿Cómo lo recordamos? Hay dos maneras de recordarlo. Voy a decirle la fácil y la difícil. La fácil es que te puedes acordar de que cuando ese muñeco que lo está persiguiendo el toro llegue a su casa, familiares le van a preguntar: ¿qué te pasó? Siento la boca seca. ¿Verdad que les pasa? Les ha pasado cuando se han asustado. Se les seca la lengua, se les seca la boca porque se inhibe las glándulas submandibulares y submaxilares. ¿Por qué se inhiben? Porque no necesito que el sistema digestivo trabaje en ese momento. Yo lo que necesito es correr porque me van a encachar. Entonces esa es la manera fácil. La manera difícil es que tienen, a mí me gusta en este momento decir que, porque lo vamos a ver en varias cosas hoy, porque vamos a ver cosas del sistema nervioso digestivo. El sistema digestivo, ¿verdad?, es un tubo completo. Es un tubo completo desde la boca hasta el ano. Entonces, él necesita dos cosas: hacer que avance la comida. Primero, él necesita que avance la comida a través del tubo. ¿Cómo lo hace? Por contracciones de unos músculos, que es músculo liso. Y como es músculo liso, es músculo involuntario. Tú no andas pendiente de que la comida avance, sino que eso lo hace alguien involuntariamente. Y eso lo hace el sistema nervioso autónomo. Estas contracciones para que la comida avance se llaman peristaltismo. Peristaltismo. Entonces, primero necesitamos que la comida avance. Segundo, necesitamos que la comida en algún punto del tubo sea absorbida. Sea absorbida por la sangre, ¿verdad?, para que llegue a los órganos. Porque si finalmente la comida se va a ir al ano y va a ser desechada, entonces ¿para qué comí? No vale la pena, ¿verdad? Entonces, esto es, vamos a decir, en la primera función del sistema digestivo, que avance la comida por el peristaltismo. Y la segunda función es que sea absorbida. Es lo que se llama digestión y absorción. Entonces, para que pueda ser absorbida, tiene que ese slide de pizza que te
tenías tanta hambre y te lo tragaste sin masticarlo, tiene que convertirse en moléculas lo más pequeñas posible para que puedan atravesar la pared del intestino. Para eso existen unas glándulas a lo largo de todo el tubo digestivo que van a secretar sustancias que van a cortar las moléculas de los alimentos o lo que es lo mismo, las va a digerir. Eso es lo que han escuchado hasta ahora, jugos gástricos, todo eso deshace la comida, deshace los alimentos, deshace las moléculas a su mínima expresión para que puedan ser absorbidas. Por ejemplo, las proteínas se cortan hasta que finalmente se conviertan en aminoácidos, si se acuerdan de Morfo 1. Los carbohidratos, aquellos polisacáridos, todos esos grandes, son cortados hasta que se conviertan en moléculas pequeñas, moléculas de glucosa, fructosa. ¿Ves? Entonces, todo eso, ¿verdad? Finalmente, ahora sí va a poder ser absorbido. Entonces, esta secreción, ¿verdad?, de las glándulas también viene dada por el sistema nervioso autónomo. Aquí mejor voy a poner el sistema nervioso parasimpático. Es el que se encarga más que todo eso. El parasimpático. Entonces el parasimpático siempre va a estimular el peristaltismo en el sistema nervioso digestivo y va a estimular también la secreción de las glándulas. Por lo tanto, la secreción de estas glándulas, ¿verdad?, va a ser estimulada por el sistema nervioso parasimpático. El de que uno salive, que uno vea la comida y eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan que eso lo hacía el hipotálamo? Veía la comida, te trae recuerdos y salivabas. Ahí se estimula el sistema nervioso parasimpático. Por lo tanto, entonces caso contrario, recuerdan que cuando tienen la boca seca por un susto es por el sistema nervioso simpático. Otro sitio es la glándula parótida. Entonces la glándula parótida, ¿verdad?, es estimulada por un par craneal, que es el noveno par. Tiene su ganglio núcleo salivar. ¿Se acuerdan que era su núcleo salivar inferior, que compartía con el séptimo, ¿verdad? Y hace sinaxis en el ganglio óptico y llega a la glándula parotidia. Igualmente, para la glándula parotidia existe una representación simpática que la inhibe que vaya a secretar, y entonces lo hace a través del nervio, el plexo que pasa alrededor de la glándula carotidia. Igualmente, ¿verdad?, la glándula lagrimal está estimulada por este mismo nervio, la parte simpática, y el facial, ¿verdad?, que tiene su núcleo, ¿se acuerdan? Núcleo salivatorio superior, el facial. A todo este trayecto para llegar a la glándula lagrimal. Tenemos, ¿verdad?, ahora al corazón. Entonces, en el corazón, el sistema nervioso simpático, si recordamos otra vez el muñeco corriendo, ¿qué va a pasar con el corazón? Va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Y obviamente esa persona cuando llega al otro lado, ¿qué pasa? Llega respirando rápido, porque eso lo estimuló también el sistema nervioso simpático. Aumenta la frecuencia respiratoria y dilata los bronquios dentro de los pulmones. Entonces, el simpático aumenta la frecuencia cardíaca en el corazón, aumenta la contracción, la fuerza de contracción en los pulmones, aumenta la frecuencia respiratoria y dilata los pulmones, dilata el bronquio. Entonces, en pacientes, ¿verdad?, que tienen asma, el asma es en el momento que ocurre el asma, en la crisis asmática, ocurre una contracción. Una de las cosas que ocurren muchas, pero una de las cosas que ocurre es que ocurre contracción de los bronquios. Entonces se le dan medicamentos cuyas moléculas estimulan al sistema simpático.
para que dilate los bronquios. Lo que pasa es que entre los efectos adversos tiene también de aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces al paciente asmático, si tienen un primito o algo, le pueden preguntar que en muchas personas, por ejemplo, el salbutamol, que es un medicamento para los asmáticos, ok, le hace bien en dilatar los bronquios, pero al paciente a veces no le gusta sentir que el pecho se le va a salir, sentir las palpitaciones, que es el aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, claro, cada vez se han hecho medicamentos más selectivos cuyas moléculas solo vayan a los pulmones, pero no estimulen al corazón. Entonces, por el contrario, el sistema parasimpático a través del nervio vago, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el nervio vago, que a pesar de que le llaman vago, pero se echaba el polo hasta el corazón y los pulmones, él llega al corazón y a los pulmones a más bien hacer lo contrario? Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la frecuencia respiratoria y llega a contraer los bronquios. En los casos en que no lo necesitamos, como el otro señor que está acostadito en el sofá, después de comerse un mondongazo, ¿verdad? Una sopita de mondongo, está acostadito porque le da sueño, por eso que nos da sueño, porque se estimula el parasimpático después de comer. Entonces, no necesito que el corazón esté cabalgando, esté a alta frecuencia, entonces se baja la frecuencia respiratoria también. Ahora fíjense que los ganglios, en este caso, están cerca del órgano, cerca aquí del órgano, para que sean estimulados. En el tubo digestivo va a pasar algo que ya les expliqué. El vago, ¿verdad?, que es el sistema parasimpático, va a estimular el peristaltismo y va a estimular la secreción de todas aquellas glándulas, ¿verdad? La secreción de, valga la redundancia, de secreciones dadas por las glándulas que nos van a ayudar a cortar los alimentos, es decir, a digerirlos y que puedan ser absorbidos. Por el contrario, el sistema simpático, ¿verdad?, más bien inhibe el peristaltismo e inhibe la secreción de esta sustancia. Por eso es aquello que les decían sus padres cuando estaban pequeños, y después de comer, no, que no puedes ponerte a hacer ejercicio, no puedes ponerte a jugar en la calle, no puedes ponerte a correr. ¿Por qué? Porque cuando tú te pones a correr se activa el sistema simpático. Se activa el sistema simpático, inhibe el peristaltismo, inhibe todo, entonces te da una indigestión. Claro, uno como es niño, muchas veces eso no le afectaba. Pero tú te pones te comes un mondongo ahorita y ahora te pones a trotar por toda la avenida, algo te da. ¿Por qué? Porque sencillamente te va a dar una mala digestión, porque te estás inhibiendo al parasimpático. En la glándula suprarrenal, ¿verdad? Entonces ya sabemos que solamente la glándula suprarrenal es estimulada por el simpático. Cuando el simpático se estimula, entonces ayuda a que ella secrete adrenalina. En el caso del riñón, también el parasimpático aumenta a que se secrete, o sea, aumenta la filtración glomerular, a que se secrete más orina. En el caso del simpático, que estamos corriendo por el toro, yo no necesito estar orinando y por lo tanto más bien se inhibe la filtración glomerular. En el caso de la vejiga tienen que recordar, es como más o menos también así como el sistema nervioso, como el sistema digestivo, que también está llevando dentro de ella una sustancia, ¿verdad?, por unos conductos. Así como el sistema digestivo, ¿verdad?, va llevando comida, el sistema colector o el sistema renal va llevando la orina. Entonces va a pasar casi lo mismo. Ahora, en ese momento que les hablé del sistema digestivo, no les hablé de algo adicional que ocurre en el tubo digestivo, de algo adicional que ocurre en el sistema digestivo. Entonces, la comida avanza, ¿verdad? Pero hay sitios
Esto avanza por el peristaltismo. Pero hay sitios donde la comida debe detenerse un rato. Por ejemplo, en el estómago, ¿verdad? En el estómago aquí, por ejemplo, se detiene un rato porque necesita que allí ocurran unos procesos que no me voy a detener a explicar. Entonces, para que se detenga y no siga avanzando, existe aquí una alcabala que se llama esfínter. Entonces, ese esfínter va a regular de que la comida no se salga. Entonces, cuando ocurren contracciones, ¿verdad? Aquí ocurre una contracción de la comida, perdón, del tubo digestivo para que la comida avance. Avanza hasta aquí. Entonces luego ocurre otra contracción aquí y entonces la comida avanza. Y así va avanzando. Para que eso termine de ocurrir, ¿verdad? Este esfínter se tiene que relajar. Entonces, el tubo digestivo, ¿verdad? El músculo liso del tubo digestivo se contrae, ¿verdad? El tubo digestivo el músculo liso del tubo digestivo se contrae, pero el esfínter se tiene que relajar para que la comida pueda avanzar. Entonces, cuando el sistema nervioso parasimpático le diga al esfínter que se puede relajar, entonces la comida avanza. Entonces, fíjense, lo que quiero decirle es, o sea, en resumen, que para que la comida pueda avanzar, el músculo liso se contrae y la comida avanza. Pero el esfínter se tiene que relajar. El esfínter se relaja, yo no sé qué le pasa a este mouse. El esfínter se relaja y el músculo liso se contrae. Vamos a encerrarlo aquí y aquí. El músculo liso se contrae, el esfínter se relaja. ¿Qué tal la L? Por el contrario, si no quiero que la comida avance, entonces el músculo liso se va a relajar, ¿verdad? Y por lo tanto el esfínter se va a contraer para que no avance la comida. Que es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso del ano. Si yo, claro, el ano tiene, vamos a decir, tiene musculatura especializada, tanto voluntaria como involuntaria. Es decir, cuando yo siento la necesidad, ¿verdad?, de defecar, es porque el esfínter involuntario se relaja y dice, bueno, vamos a salir de esto. Pero como voluntariamente yo ando en la calle, entonces yo voluntariamente mantengo contraído el esfínter porque digo, no puedo hacer aquí en la calle. Entonces, en ese momento no necesito que se estimule el tubo digestivo. Entonces, así sucede más o menos con la orina. La orina tiene, la vejiga tiene dos músculos. Un músculo que lo rodea la vejiga y se llama músculo detrusor. Ese músculo que rodea la vejiga, que se llama detrusor, es como el músculo liso que estamos viendo aquí. Y para que la orina baje, para que la orina avance, necesito que se contraiga ese detrusor. Y también que necesito con el esfínter que se relaje. De hecho, existe un esfínter vesical. Entonces necesito que el detrusor se contraiga y que el esfínter se relaje. Eso se lo tienen que aprender. Por eso les hice este esquemita aquí del tubo digestivo, porque ocurre casi lo mismo. Entonces, el músculo liso, que es el detrusor, se contrae y el esfínter se relaja para que la orina avance. Si me está corriendo el toro y se estimula el simpático, va a suceder lo contrario. El detrusor, que es el músculo liso, se relaja y el esfínter se contrae porque no puedo estar orinando si el toro me está corriendo, ¿no?
Ok, tenemos aquí al tubo digestivo y hay sitios del tubo completo, ¿verdad? En que la comida tiene que detenerse en un sitio como en el estómago, en el mismo intestino, lo tenemos que detener. Entonces, yo les había explicado anteriormente, ¿verdad? Que el tubo digestivo tiene el peristaltismo y lo de las secreciones. En este caso vamos a hablar específicamente del peristaltismo. Y el peristaltismo entonces tiene a su vez dos aspectos. Uno es que la comida se contraiga, ¿verdad? Perdón, que el tubo digestivo se contrae, se estrecha, y entonces eso hace que avance la comida. Avanza, ¿verdad? Y entonces aquí vuelve a contraerse el tubo digestivo y entonces la comida avanza. Pero llega un momento, ¿verdad? Puede caer aquí, sigue la comida, sigue la comida. Llega un momento en que hay alcabalas que tiene el tubo digestivo que son esfínteres, es decir, que son músculo liso alrededor del tubo que mantiene el tubo cerrado y entonces la comida se tiene que devolver y sigue aquí dando vueltas en el estómago en este caso. Entonces, ¿cómo hace para que finalmente avance? Bueno, el músculo, este esfínter, se tiene que relajar. Se tiene que relajar. Al relajarse, entonces finalmente la comida avanza. En el tubo digestivo va a haber, ¿verdad? Contracción del músculo liso, ¿verdad? Y para que termine de avanzar, el esfínter se va a relajar, es decir, va a haber relajación del esfínter. Otra vez, para que la comida avance, ¿verdad? Necesito que hayan dos aspectos del peristaltismo. Contracción del músculo liso, que es esto mismo que está haciendo aquí, y relajación del esfínter. Caso contrario, si yo quiero que la comida no avance, si yo quiero que la comida se detenga, entonces el músculo liso se va a relajar. No va a hacer que avance la comida. Relajación del músculo liso. Y del esfínter va a haber una contracción, es decir, se va a cerrar completamente. Contracción del esfínter, se va a cerrar completamente para que la comida no avance. Y es el ejemplo que yo les colocaba de cuando está el deseo de defecar y estás en la calle, no puedes hacerlo, mantienes el esfínter contraído, o igualmente de la vejiga. ¿Ven? Entonces estos dos aspectos son antagonistas, son lo contrario. Entonces, la contracción del músculo liso y la relajación del esfínter para que la comida avance lo hace el sistema nervioso parasimpático. El simpático hace lo contrario. Él relaja el músculo liso para que la comida no avance y también contrae el esfínter. Y entonces eso es sistema nervioso simpático. Entonces en la vejiga ocurre lo mismo. Es decir, como le decía, la vejiga es como un sistema, también, o sea, también se rige por como el sistema digestivo. Para que la orina salga, ¿verdad? Para que la orina salga, tiene que haber estimulación de dos músculos. Un músculo llamado detrusor de la vejiga, que lo debieron haber visto en renal. Detrusor de la vejiga, un músculo que rodea completamente la vejiga y que actúa como el músculo liso de aquí del sistema digestivo para que avance. Entonces, debe haber contracción del detrusor y relajación del esfínter vesical. Eso me va a permitir que yo pueda orinar. De hecho, hay personas que de repente se les enferma el esfínter vesical y queda contraído y no puede orinar. ¿Ves? Entonces hay que darles medicamentos que inhiban la contracción del esfínter vesical. Entonces, ¿quién hace esto de que permitas orinar? ¿Quién hace que avance la comida? El parasimpático.
Entonces aquí el parasimpático, se me perdió, aquí está, el parasimpático estimula, fíjense, por eso es que aquí está este más, estimula el detrusor e inhibe el esfínter vesical. De esa manera podemos orinar. Caso contrario, el sistema simpático inhibe el detrusor, que es lo mismo que esto, relaja el músculo liso y contrae el esfínter, que es lo mismo de esto que contrae el esfínter. En el caso, ¿verdad?, de la erección, está comandado, tanto la erección como la eyaculación, están comandados por el sistema nervioso parasimpático y simpático. Recuerden que es algo involuntario. Nadie puede controlar la erección, nadie puede controlar la eyaculación. Que existen formas, tácticas, técnicas, etcétera, para controlar eso, ok, sí las existen. Pero normalmente es algo involuntario comandado a partir del sistema nervioso autónomo. Entonces, en el caso de la erección, la comanda lo que es el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático. El parasimpático se encarga de la erección. Hace a través de los nervios S2, S3, S4, ¿verdad? Y, bueno, eso lo van a ver en endocrino reproductor, la fisiología de eso, de que obviamente la estimulación del glande, del pene, de las zonas erógenas, envía un mensaje al sacro y del sacro sale esto que estamos viendo en este momento. La orden de que se llenen los cuerpos esponjosos y cuerpos cavernosos del pene, se dilaten las arterias y entonces ocurra la erección. Caso contrario, ¿verdad?, el simpático se va a encargar de la eyaculación. Entonces, si continúa el estímulo, se estimula las partes lumbares y los lumbares entonces dan órdenes al conducto deferente, a las vesículas seminales, a la próstata, donde está todo el semen y eso, y entonces se contraen para que se haga la eyaculación. Eso ocurre también en la mujer, tanto la parte de la erección, por ejemplo la erección del clítoris, la dilatación de la vagina, que se enrojezca, todo eso está comandado por el parasimpático, y el simpático va a comandar la parte del orgasmo que viene dado por las contracciones uterinas y todo eso. Esa es la razón por la que una persona puede aguantar las ganas de orinar y no puede aguantar las ganas de eyacular, porque sencillamente, para empezar, lo de la eyaculación está comandado por un sistema que es autónomo, y segundo, el esfínter está aquí, ¿verdad? El esfínter vesical. Este esfínter vesical que está aquí, está allí. Pero lo que es la eyaculación, o sea, el semen y todo eso, no pasa por allí. Entonces, tú puedes controlar aquí las ganas de orinar, pero esto que viene, que es el semen y todo eso por la próstata, vesícula seminal, no pasa por allí. Entonces, por lo tanto, no se puede inhibir, pues, de una manera voluntaria. Esta parte lo van a ver mejor en el sistema endocrino. Igualmente, el sistema simpático solo como tal va a comandar lo que es la dilatación de los vasos sanguíneos. Estás corriendo, necesita que los vasos sanguíneos se dilaten para que puedan llegar a la sangre a los diferentes órganos. Entonces, fíjense, aquí están los dos sistemas. Ya más o menos entonces conocemos, fíjense, los pares craneales que participan en el parasimpático. Se lo pueden llegar a preguntar. El 3, 7, 9 y 10 van a los diferentes sitios, al ojo, para las pupilas, las glándulas lagrimales, salivales, parotidia, ¿verdad? Y la parte en la parte de los genitales y la vejiga. Y igualmente el vago, que se encarga de descender
¿verdad? Por el cuello y llegar al corazón, a los pulmones y al sistema digestivo. El rojo, entonces, es el sistema simpático, ¿verdad? Que igualmente, por esta escala aquí que hace en el cervical superior, entonces llega también a los ojos, la glándula lagrimal y todo eso. Igualmente a los diferentes órganos torácicos y abdominales. Igualmente tienen esta foto del néter en la que está separado, sí, el simpático y el parasimpático. Más adelante, yo sinceramente, no sé cómo se lo darán en clase, pero por lo menos cuando yo vi este sistema, yo casi no vi los receptores específicos de cada sistema. Y sinceramente creo que no me lo hubiera aprendido. Me los vine a aprender fue en fármaco. Cuando en fármaco me dieron medicamentos que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo, que son muchos, son más de lo que ustedes creen, porque ustedes pensarán en este momento que ustedes usarán más medicamentos para el sistema nervioso central y periférico que para el sistema nervioso autónomo. Bueno, resulta que es casi lo mismo. Porque para el sistema nervioso central y periférico, bueno, ustedes usan analgésicos. Van a usar analgésicos, pero un médico general pocas veces usa para el sistema nervioso central como en alteraciones psiquiátricas, neurológicas, esas cosas siempre se dejan al especialista. Pero para el sistema nervioso autónomo, como les dije, en el caso de las crisis de asma, la maneja un médico general, tiene que saber de esto. Entonces, hay receptores, hay medicamentos que actúan a nivel de receptores alfa y a nivel de receptores beta. O sea, ¿qué es eso? Que el receptor muscarínico o nicotínico, ¿verdad? Que recibe a la acetilcolina o a la noradrenalina, sea alfa o beta. Si se activan los alfa, entonces va a haber diferentes acciones en diferentes órganos, ¿verdad? Igualmente, si es la beta, que los beta 2, es lo que me acuerdo, los beta 2 son los que más se usan en asma porque actúan en el bronquio dando relajación. Es lo que más me acuerdo. Pero como les digo, estos receptores los ven mucho más en fármaco. Como tal, yo cuando doy Morfo 3, lo doy así por encimita y bueno, en fármaco, porque igual por más que se los dé específicamente, estoy seguro que se les va a olvidar de aquí a fármaco. Receptores dopaminérgicos, de dopamina. Entonces, bueno, el Botox, ¿verdad? El Botox es un inhibidor de la acetilcolina. ¿Qué sucede normalmente, verdad? La acetilcolina está en las vacuolas, ella ayudada por unas moléculas se pega a la membrana postsináptica y vierte la acetilcolina en la hendidura sináptica para que el próximo receptor la reciba y continúe el impulso nervioso. El Botox, que es impide que la vacuola se una a la membrana postsináptica. Si impide eso, obviamente la acetilcolina no va a ser vertida en la hendidura sináptica y por lo tanto no va a continuar el impulso nervioso. ¿Para qué se usa el Botox? ¿Para qué se usa el Botox? Para, para decirle primero la fisiología. ¿Qué sucede, por ejemplo, en la cara, con las arrugas en la cara? Y eso viene mediado por músculo, el músculo facial se contrae y entonces te da las arrugas en la cara. Y eso viene mediado por acetilcolina y como saben, el facial tiene inervación que es involuntaria también. Tú puedes contraer los músculos sin tú darte cuenta. Entonces el Botox inhibe la contracción muscular y por lo tanto entonces se te alisa un poco la cara y no se te ven tantas las arrugas. Además que tiene otros usos, vamos a decir, un poco más terapéuticos en cuanto a pacientes que tienen, por ejemplo, los pacientes con parálisis cerebral infantil, algunos de sus músculos, por algunas lesiones a nivel
de la motoneurona superior por la parálisis cerebral infantil, hay contracciones involuntarias de sus músculos. Se inyectan, se infiltra el Botox y entonces a través de este mecanismo se inhibe la contracción. Entonces, si yo les preguntaría cuáles son las diferencias entre el simpático y parasimpático, ustedes yo creo que me podrían decir la mayoría, porque se las fui diciendo a medida que fuimos avanzando en la clase. El sistema simpático es más que todo representado en la parte toracolumbar y el parasimpático en la parte de los nervios craneales y el sacro. El sistema simpático tiene su representación en ganglios paravertebrales en la cadena ganglionar simpática. En cambio, los ganglios del parasimpático están cerca del órgano efector. Esto hace que entonces los ganglios, que las fibras, como los ganglios están cerca de la columna del simpático, las fibras postganglionares son largas y las preganglionares tienden a ser cortas. En el parasimpático, las fibras postganglionares son cortas y las preganglionares son largas. El parasimpático no tiene glándula suprarrenal, que sí la tiene el simpático. El simpático, en la postganglionar, se libera adrenalina. En el parasimpático se libera acetilcolina. Y finalmente la función, que la función del simpático es para cuando estamos en una emergencia y el parasimpático es para cuando necesitamos liberar energía. Y bueno, sin más nada que decirles, estamos completamente a la orden. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda?